Vivimos en tiempos donde muchos quieren vivir una vida cristiana fácil. Una vida sin lucha, sin renuncia, sin confrontación. Pero lo cierto es que si decidís caminar con Dios, vas a estar en guerra. Una guerra espiritual, constante, silenciosa muchas veces, pero completamente real. Y en esa guerra hay un enemigo, Satanás. Pero hay algo que él odia profundamente. No es un sermón poderoso. No es una canción cristiana. No es un culto lleno de gente. Es este versículo: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque este versículo desnuda su debilidad. Expone su impotencia frente a una vida rendida a Dios. Revela una verdad que muchas veces ignoramos, que Él no tiene poder sobre un hijo de Dios que está sometido a su Señor. Este versículo le quita las armas. Le recuerda que fue vencido. Y que no puede dominar a quien vive bajo la cobertura del Altísimo. Vamos a desmenuzarlo palabra por palabra. La primera orden es: someteos a Dios. No dice, solo ora, solo cree, o solo lee la Biblia. Dice, sometete. Esa palabra en griego es hipotás, que significa colocarse en sujeción, bajo autoridad, en obediencia. No es pasivo. Es una acción consciente. Es decirle a Dios: yo dejo mis planes, mis ideas, mi ego, mis deseos, y me rindo a tu voluntad. Y eso, familia, es algo que cuesta. Porque someterse a Dios implica renunciar a uno mismo. Y eso el enemigo lo odia. ¿Por qué? Porque cuando uno no está sometido a Dios, automáticamente está vulnerable. Puede que no estés adorando a Satanás, pero si no estás sometido a Dios, vivís bajo tu carne, bajo el orgullo, bajo el pecado. Y eso ya es una ventaja para el enemigo. Él opera en el desorden, en la rebeldía, en la autosuficiencia. Pero cuando te sometes a Dios, el terreno cambia. Ya no puede tocarte de la misma forma. Después dice: resistid al diablo. Y acá hay algo poderoso. No dice que lo ignores. No dice que te escondas. Dice que lo resistas. ¿Y qué significa eso? Significa que hay que plantarse firme cuando él viene con tentación, con engaño, con opresión. Resistir es una acción de firmeza. Es decir, no voy a ceder. Aunque me cueste. Aunque tenga ganas. Aunque nadie me vea, voy a mantenerme firme en la verdad de Dios. Resistir también significa saber cuándo cerrar puertas. A veces, el enemigo no necesita entrar por la fuerza, entra porque le abrimos la puerta. ¿Cómo? A través del orgullo, del enojo, de la lujuria, de la envidia, del rencor. Por eso, resistir no es solo una reacción, es una prevención. Es vivir alerta. Es cuidar lo que mirás, lo que escuchás, con quién te rodeas, qué pensamientos alimentás. Y acá viene la promesa: y huirá de vosotros. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? No dice que va a negociar. No dice que va a insistir. Dice que huirá. Esa palabra en griego, peug, implica escapar, huir, correr como alguien que sabe que está vencido. El diablo huye cuando ve a un hijo de Dios sometido, firme, que lo resiste. Esto no es teoría. Es realidad espiritual. Si el enemigo no huye, tal vez es porque no hay sometimiento. Muchos quieren resistir al diablo, sin haber rendido sus vidas completamente a Dios. Y eso es un error fatal. Queremos autoridad sin obediencia. Queremos victoria sin santidad. Pero este versículo nos muestra que el orden es clave. Primero me someto a Dios, después resisto al diablo, y entonces, él huye. Y Satanás odia ese orden.
porque sabe que si lo entendés, ya no vas a caer tan fácil. Ya no vas a vivir una vida derrotada, llena de ciclos de pecado, de frustración, de culpa. Vas a empezar a vivir en libertad, en autoridad, en plenitud. Porque un creyente obediente es un creyente peligroso para el infierno. Este versículo no solo habla de victoria personal, también habla de propósito. Porque cuando alguien se somete a Dios, comienza a caminar en su propósito divino. Y eso es otra cosa que el enemigo odia. Porque cuando vos caminás en el propósito de Dios, no solo te salvás vos, sino que impactás a otros. Tu obediencia se convierte en un testimonio. Tu firmeza levanta a otros. Tu vida deja de ser común, y se transforma en una herramienta poderosa en las manos del Señor. Satanás odia este versículo porque es fácil de memorizar, pero difícil de vivir. Y sabe que si te decidís a vivirlo, vas a pasar de víctima a guerrero, de esclavo a libre, de tibio a encendido por Dios. Por eso, te hago una pregunta directa. ¿Estás verdaderamente sometido a Dios? No te pregunto si crees en Él, ni si orás. Te pregunto si estás rindiendo tus áreas oscuras, si estás diciendo, Señor, aunque me cueste, yo quiero hacer tu voluntad. Y también te pregunto, ¿estás resistiendo al enemigo o simplemente te estás dejando llevar? Porque resistir no es automático. Requiere decisión, carácter, convicción. Requiere llenarte de la palabra, vivir en oración, rodearte de personas que te edifiquen, cerrar puertas a lo que sabes que te destruye. Y cuando hagas eso, te aseguro que el diablo va a tener que huir. Ahora entendés por qué Satanás odia este versículo. Porque es su sentencia. Porque es el recordatorio de que no tiene poder sobre un hijo de Dios que camina en obediencia. Porque es la clave que lo desarma. Y si vos decidís creerlo, vivirlo, atesorarlo, entonces vas a experimentar una libertad como nunca antes. Llegamos al final de este video, pero quizás, si prestas atención, estás llegando al comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Y no es una exageración. Porque este versículo que hoy analizamos, Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, tiene un peso que va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Es una llave espiritual, una declaración de guerra al infierno, y al mismo tiempo, una invitación al cielo. Y por eso, Satanás lo odia. Porque cada palabra de este versículo representa un arma mortal contra sus estrategias. Lo odia porque revela su debilidad. Lo odia porque te recuerda que no estás solo, que no estás indefenso, que no sos víctima de sus ataques. Que tenés el respaldo del cielo. Que no dependes de tus fuerzas, sino del poder de Dios obrando en vos cuando decidís rendirte de verdad. Muchos cristianos viven derrotados, confundidos, atados, porque han escuchado sermones, han leído versículos, pero no se han sometido de verdad. Y ahí está el primer golpe que este versículo le da al infierno: someteos a Dios. No es una sugerencia, es una orden. Y esa palabra, someterse, incomoda, duele, confronta. Porque implica rendirse, dejar de pelear contra Dios, abandonar el orgullo, dejar atrás el deseo de tener siempre el control, reconocer que no podés solo. Someterse a Dios no es levantar las manos en adoración, ni repetir frases religiosas, ni cumplir con una rutina de iglesia. Someterse a Dios es vivir bajo su autoridad en todas las áreas de tu vida. Es cuando tus decisiones, tus pensamientos, tus palabras, tus relaciones, tus finanzas, tus emociones, todo pasa por el filtro de su voluntad. Y acá es donde muchas personas fallan. Quieren la protección de Dios sin la obediencia.
Quieren autoridad espiritual sin rendición total. Quieren que el enemigo huya, pero no están dispuestos a vivir bajo el gobierno de Cristo. Por eso, el infierno sigue avanzando en sus vidas, porque donde no hay cobertura divina, hay brechas. Y el enemigo se mete por cada grieta que dejamos abierta por desobediencia. Pero este versículo no termina en la sumisión. Dice, resistid al diablo. Y acá viene el segundo golpe directo al infierno. Porque cuando alguien se somete a Dios, recibe autoridad para resistir, para no ceder, para pelear la buena batalla. Resistir no es ignorar al enemigo. Resistir es estar consciente de que él existe, de que ataca, de que miente, pero no tenerle miedo. Resistir es pararte firme, con la armadura de Dios, sabiendo quién sos en Cristo. Y esa resistencia no se da en tus fuerzas. Se da cuando estás conectado a la fuente. Cuando orás, cuando meditas en la palabra, cuando vivís en santidad, cuando decidís decir no a la carne, cuando cerrás puertas, cuando renuncias a hábitos que alimentaban al enemigo. Resistir es vivir con discernimiento, es no bajar la guardia, es hacer lo que la mayoría no quiere hacer, caminar por el camino estrecho. Y si te sometés, y resistís, viene la promesa, y huirá de vosotros. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? El enemigo huye. El destructor, el acusador, el padre de la mentira. Huye. No se queda. No puede resistir la presencia de alguien rendido a Dios. No soporta la luz que emana de un hijo obediente. Tiembla cuando ve a alguien que no vive por emoción, sino por convicción. El enemigo huye de quien camina bajo cobertura, porque ya no puede tocar lo que está guardado por Dios. Este versículo revela una verdad peligrosa para el reino de las tinieblas, que no todo depende de lo que Dios hace, sino también de lo que nosotros decidimos. Porque hay promesas que se activan cuando vos tomás una postura clara. Y si no te sometés, no podés resistir. Y si no resistís, el enemigo no huye. Y acá es donde muchos cristianos se estancan. Le piden a Dios que los libre del enemigo, pero siguen viviendo con puertas abiertas, con compromisos con el pecado, con vidas a medias. Y cuando no ven resultados, se frustran. Pero la palabra es clara. El orden es clave, someterse primero, resistir después, y luego ver al enemigo huir. Ahora, quiero que lo pienses con calma. No desde la emoción, sino desde la convicción. ¿Hay áreas en tu vida donde sabes que no te estás sometiendo? Relaciones, decisiones, hábitos, pensamientos, lugares, amistades, formas de hablar o reaccionar. ¿Estás jugando con lo que deberías haber renunciado hace tiempo? ¿Estás queriendo enfrentar al enemigo sin haberte rendido primero a Dios? No es casualidad que estés viendo este video. Dios no te está condenando. Te está llamando. Porque Él quiere darte la victoria. Pero para eso necesitas entregarte de verdad. No solo un cambio externo. Una transformación desde adentro. Una rendición genuina. Un volver a los pies de Cristo. Tal vez nadie lo sepa, pero estás luchando con pecados secretos. Estás cansado de perder batallas. Estás harto de vivir en culpa. Estás harto de caer una y otra vez. Pero quiero decirte algo que el enemigo nunca quiere que escuches. Hay salida. Hay perdón. Hay libertad. Hay un nuevo comienzo. Y comienza con la rendición. Hoy es el día de dejar de resistir a Dios y empezar a resistir al diablo. Hoy es el día de dejar de correr por tus fuerzas y empezar a vivir por el poder del Espíritu Santo. Hoy es el día de apagar las voces del infierno y volver a escuchar la voz del cielo que dice: Este es el camino. Anda por él. No temas, yo estoy contigo.
El que está en vos es mayor que el que está en el mundo. Hermano, hermana, no vivas otro día más siendo presa de las mentiras del enemigo. Toma este versículo, Santiago 4:7, y vivilo. No lo memorices solamente. Encarnalo. Que sea tu escudo, tu lema, tu decisión diaria. Que cada mañana puedas decir: hoy me someto a Dios. Hoy resisto al enemigo. Y hoy, el infierno no tiene lugar en mí. Y cuando el enemigo quiera atacarte otra vez, cuando las tentaciones vuelvan, cuando las dudas intenten meterse en tu mente, recordá este versículo. Decilo en voz alta. Declaralo con autoridad. Estoy sometido a Dios. El enemigo no tiene poder sobre mí. Soy libre en el nombre de Jesús. Y así, verás cómo el enemigo huye. Porque no hay poder en el infierno que pueda quedarse donde Dios reina. Y si Cristo reina en vos, entonces vos caminás en victoria.